Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados me encuentro con Henry Trujillo. ¿Cómo estás? Un gusto. Y pues como todos los sábados, hoy les traemos a una persona que ha sido director fotográfico, es postproductor, es editor, ha trabajado en varios comerciales de televisión, ha hecho documentales, cortometrajes y de todo un poco y de todo eso vamos a hablar hoy. Les presento a Kevin García. Mucho gusto, Kevin, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Kevin, Gracias. bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por haberme invitado a esta velada hoy. Así es, vamos a platicar un poquito acerca de cómo has llegado, cómo has conquistado pues tus retos, ¿verdad? Cómo has logrado salir adelante. Conocemos un poquito de vos, pero creo que la gente también merece que conozca más y justamente el mensaje que nosotros siempre queremos dejar, ¿verdad? Un mensaje positivo, un mensaje para demostrarle a la gente de que sí se puede, sí podemos salir adelante, o sea, dejémonos de cosas, dejémonos de poner defectos, dejemos de poner trabas y vamos a ver con la historia de Kevin, pues de que sí se pueden lograr las cosas. Contanos, ¿cómo comenzó tu pasión por el cine, por el video, por la edición? Es una historia bien bonita. Se remonta más que todo en mi infancia en la escuela. Uh-huh. A pesar de que yo detestaba la escuela. Odiaba estar en la escuela. Pero nuestra única forma que nosotros podíamos como salir de esa situación era haciendo obras de teatro. Ajá. Entonces cuando hacíamos obras de teatro propias para la escuela, entonces ahí descubríamos que teníamos como ese talento con mi hermano de exhibirnos en público y hablar y hacer comedia y hacer teatro. Entonces creo que la semilla nace desde ahí y siempre fui un cinéfilo desde niño, o sea, nos escapábamos de la casa para ir a ver películas con los vecinos. Uh-huh. ¿Tu hermano también se dedica a esto o cómo? No, se dedica a tatuajes y otras cosas. Ah, ok. Pero entonces te gustaba actuar también. Sí, de hecho a nosotros llamábamos chavitos de pequeños, Ajá. porque siempre estábamos haciendo simulaciones de Chespirito con el botillo. ¿De veras? Pero el apodo era los chavitos. Con tu hermano. Sí. Y contanos, tus papás, bueno, ahí te empezó la espinita y te gustó ya el teatro y actuar, pero ¿cuándo se convirtió en una profesión? Se convirtió en una profesión después de que hubo un accidente en mi familia. Murieron 3 familiares de la casa. Uh-huh. Yo trabajaba en una empresa de salud que se dedica a la salud y ya todo estaba como, me sentía como aislado de todo, porque eran las únicas personas que nos mantenían a toda la familia unida. Entonces un día vi que había una promoción para un taller de cine. Uh-huh. Entonces, pero valía $700 hace como 10 años. Y mi situación en ese momento era para pagar ni siquiera $100, pues ya 700 se imagina. Entonces me arriesgué, lo tomé. Uh-huh. Hice un montón de cosas para poderlo lograr, malas, buenas, pero al final pude lograrlo. Entonces fue gracias a los de Casa Comal que hicieron el taller. Uh-huh. Entonces me inscribí y ahí fue donde empecé a conocer gente. Y después me involucré más en ese lado. ¿Cuántos años tenías? Tenía como unos 25 años. 25, 27 por ahí. Ok, pero contanos un poquito de tu infancia. Uh-huh. O sea, conociendo un poquito de vos, de tu infancia, que andabas descalzo, ¿cómo fue? Contanos un poquito de eso, ¿verdad? Porque realmente, o sea, la gente hoy te puede ver ahí parado, ¿verdad? Te puede ver ahí sentado y no sabe dónde viene. Ajá, y no sabe cuánto tuviste que pasar para lograr llegar, o sea, tuviste bullying, tuviste de todo, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito de tu infancia, resumamos un poquito de tu infancia hasta llegar a ese momento que te cambió la vida de tus 3 familiares, ¿verdad? O sea, sí, si se puede tocar el tema. Todo inició desde que mis papás se separaron por Uh-huh. cuestiones, por conflictos de adultos, y nosotros estábamos pequeños. Yo creo que tenía unos 3 años, 5 años. ¿Solo tenés un hermano o tenés más? Éramos 3 hermanos. Uh-huh. Éramos Uh-huh. 3 hermanos, 2 varones y una hembra. Okay.
Entonces mis papás se separaron, mi papá trabajaba en el ejército, era bien rudo, por esa razón. Mi mamá trabajaba en sastrería, para el ejército también, entonces ahí es donde se conocieron. Entonces se separaron y lo que hizo mi papá fue que nos agarró a los tres, agarró las maletas y nos llevó. Nos llevó donde los abuelos. Vale. Y allá nos fue a dejar, pues, que nos criara la abuela. Ajá. Entonces no volvimos a saber de mi mamá por mucho tiempo. Y eso era lo que nosotros anhelábamos. Incluso mi hermana más lo anhelaba y eso lo notaba yo en ella. Entonces el deseo nuestro de pequeños era estar con nuestra mamá, pero no podíamos. Entonces nos matriculan en la escuela, empezamos a hacer todo. Y yo no quería estar en la escuela por esa razón, detestaba estar en la escuela. Y los hacían un bullying terrible. Éramos el reír de la escuela. Éramos de escasos recursos y teníamos un par de zapatos. Y ese par de zapatos nos tenía que durar todo el año. Entonces lo que hacíamos que para que los durara íbamos descalzos a la escuela. Las profesoras nos aceptaban eso. Nos daban un lápiz carbón para que nos durara todo el año. Pucha, todo el curso. Y un cuaderno que era encosturado, que lo hacían con de ese papel de hacer tortillas, que venden tortillas, que doblan tortillas. Sí. Creo que le llaman eso. Entonces mi abuela lo que hacía era que agarraba el papel y hacía unos libros costurados. Entonces con eso íbamos nosotros a la escuela. Y así pasaron los 6 años de la escuela. Era un mal estudiante. Pésimo, pero la situación era porque no me gustaba. Muchas veces no íbamos a la escuela y nos íbamos al río. Y allá nos escapabas. Sí, como no sabíamos nadar tampoco, entonces los más adultos que estaban ahí no sabían nadar, los preguntan, no. Bueno, los tiraban, pues. Peor, más bien. Sí, entonces, y un bullying tan horrible. Me recuerdo una vez que estábamos bañando tranquilos, ya habíamos aprendido a nadar, y los pícaros, los más grandes, los agarraron a ropa y la escondieron. No. Entonces nosotros y la ropa quedamos buscando la ropa y nosotros leos en el río, como unos 5 kilómetros. Y lo que nosotros hicimos fue que nos fuimos desnudos para la casa de la íbamos por unos barrancos ahí viendo que la gente no los viera. Era penoso. Les tocó irse desnudos entonces. Desnudos. Pero el uniforme fue el que les... Sí, el del colegio. Y todos los cuadernos perdimos todavía. O sea, sí, son unas cosas. Entonces, bueno, esas son situaciones que pasaban. Y como nos involucramos en teatro para nosotros poder desenvolverlos, porque no nos permitían jugar, porque era prohibido. O sea, era prohibido porque es que los abuelos con los que estuvimos eran bien exigentes. Y la ideología de ellos es trabajo y poca diversión. De hecho, casi cero diversión. Entonces lo que hacíamos nosotros es que nos escapábamos. Entonces pasó el tiempo y mi hermano, como si es un poco más rebelde que yo, entonces él se fue primero. Se vino para la capital, para Tegucigalpa. Pero te encontraron una vez sacando una pelota, ¿de dónde? Sí, con mi hermano. Esta historia. ¿Cómo era el tema de las pelotas? Sí, como mi abuelo no nos dejaba jugar pelota, entonces cuando nosotros conseguíamos una pelota, él la agarraba y la metía a una letrina, para que nosotros no jugáramos. Pues. Está bien. Pero hay veces que con mi hermano queríamos jugar y lo que hacíamos es que nos metíamos adentro de la letrina para poder agarrar las pelotas. Y como que las paredes son de piedra, entonces uno se agarra así, de las esquinas. El problema es que cuando yo me metí una vez, venía mi abuelo. Viene mi abuelo, me dice mi hermano, y mi hermano salió corriendo y yo me quedé en la esquina. Por suerte no me vio nunca, entonces... ¿No te vio? No me vio, no me encontró. Entonces después tuve que esperar a que él se fuera para que yo pudiera salir. Te quedaste ahí guindado, así como haciendo fuerza. Sí. Uno de niños terrible. ¿Y después sacaste la pelota? No la saqué. No la sacaste. Por el miedo, entonces me salí, me fui. Sí, qué cosa, ¿verdad? Sí, es terrible. ¿Y cómo hiciste para venirte aquí después de todo? No, él ya se había, yo me salí y me fui a bañar rapidito, entonces nadie se dio cuenta. No, para sí, ya cuando creciste y okay. Contabas que se vino tu hermano primero. Sí, mi hermano se vino primero y se vino a trabajar. Dijo, no quería estudiar, porque ya íbamos al colegio, habíamos terminado la escuela. Y en el colegio ya no quiso estudiar. Entonces prefirió trabajar y él se vino. Entonces me quedé yo solo. Y mi hermana también estaba con esas de que quería venir también, hasta que lo logró. Entonces al final yo me quedé yo solo allá. Entonces me metí al colegio y era peor en el colegio. Ahí ni siquiera yo entraba a clases y me iba con otros aleros a hacer otras cosas.
ya era un poco diferente, ya estaba un poco más joven y ya me valía lo que hacía. Entonces, ahí ya las cuestiones de cuando entré al colegio, las cuestiones artísticas ya desaparecieron. Okay. Desaparecieron, entonces ya ¿Y no porque tu hermano se fue también? ¿Ya no tenías la compañía? Ya no tenía la compañía. Entonces en eso se viene el Mitch. Iba malísimo en ese año. Me recuerdo que era tercer curso, re mal, o sea, mal, era para repetir, pues ya, de verdad. Pero por suerte llegó el Mitch y ese año lo pasaron a todos los estudiantes. Entonces, por suerte. Voy a primero de carrera. Fuiste de los afortunados de ese Mitch, entonces. Sí. Entonces, ese mismo año murió mi abuelo. No, perdón, 99, no, el siguiente año murió mi abuelo, como en una fecha como esta, como septiembre, recuerdo. Y a los 3 meses murió mi abuela. Entonces yo, como estaba viviendo con ella, yo ya no tenía razón para estar allá. Claro. Entonces recuerdo que había un camión que había llegado a San Marcos de Colombia, en el pueblo. Y entonces yo me subí al camión y me vine para aquí, a la capital. Okay. Entonces, como ya había crecido y la ropa no me quedaba, entonces andaba con los pantalones rotos, rotos de aquí y los zapatos rotos. Pantalón de chingos sí, y todo. Así de esa manera llegué aquí a Tegucigalpa. Antes encontré a mi hermana y mi hermana estaba bien sorprendida de lo mal que estaba yo. Realmente estaba como... Pero y en ese tiempo tu hermana no hizo lo posible por mandarlos a traer. Es que ella era 2 años mayor que mí. Era bien pequeña también en ese sentido, pero tenía más voz que nosotros para interceder por nosotros en la familia. Entonces, básicamente lo que éramos, nosotros éramos como abandonados. Sí. Así nos miraban el resto de las familias, los güirros esos. Éramos, así era. Entonces, a nadie le importábamos, entonces yo tampoco me preocupaba por nadie. Ojalá no vean esto. Pero entonces, ¿te viniste con qué plan? El plan mío era encontrar a mi mamá, vivir con mi mamá otra vez. ¿Pero tuviste comunicación con ella? No, en ningún momento. Cuando yo vine, ella no estaba aquí en el país, estaba en El Salvador. ¿Pero cómo sabías? Me dijeron cuando llegué aquí que ella no estaba. Porque mi hermana sí logró vivir con ella y mi hermano vivieron con ella. Entonces cuando yo me vine, me fui a vivir con mi papá. Entonces con mi papá fue bien difícil porque nunca me había creado con él. Intenté coincidir con él y fue bien difícil. Más bien terminé peleándome a golpes con él. Duré 6 meses, creo. Me metí al colegio, al central, y seguía con el mismo plan de que estaba en el pueblo, no quería estudiar. Rebelde, o sea, no era tan rebelde en realidad, sino que no tenía interés en hacerlo. Y detrás de mí, nadie se preocupaba de que yo lo hiciera. Exacto, no tenías... Sí, no tenías apoyo en realidad. Sí, entonces decidí no entrar, y como me peleé con mi papá a golpes, bien feo, entonces me fui. Bueno, ahí empezó otro momento bien difícil, porque me tocó dormir en la calle muchas veces. ¿Y tus hermanos no te apoyaron? Ellos vivían aparte. Ellos ya tenían su vida. Sí, eran cosas aparte ya. Entonces empecé a vivir en un taxi que estaba abandonado. Nadie se daba cuenta. Después dormía en el bus de un vecino que tenía una ruta. Dormía en el bus, entonces estuve varios días así durmiendo en la calle. ¿Te dio chamba de cobrador ahí? Me dio chamba de cobrador el dueño del bus, pero duré medio día porque era malísimo para eso. No podías cobrar. No podía cobrar, o sea, siempre me faltaba dinero. Nunca podía cobrar. Era malísimo y realmente no me gustaba, no era lo que yo quería, mi visión era otra. Realmente yo lo que quería era como... En ese momento era como vivir con mi mamá, que era como un sueño que yo tenía. Pero... quería hacer cosas grandes, tenía mentalidad de hacer cosas grandes. Entonces era bien difícil por la situación en la que estaba viviendo en un taxi o en un bus eventualmente. Entonces unos vecinos que los conocía desde infancia también pequeños, me dieron posada en su cuarto. Era un cuarto como de 2x2 y vivíamos 4 ahí. Pucha. O sea, habían 3 de ellos y cuando me llegan a mí a vivir eran 4. Entonces estábamos en el momento... jóvenes de 16, 17 en el pleno momento de la pandilla, ¿se imaginan? Sí, claro. Se imaginan. Entonces, mis mejores amigos eran pandilleros. Uh -huh. Y como yo no tenía nada a veces que comer, recuerdo que había un pandillero
que él se iba a su casa y de su almuerzo me daba su plato de comida para compartirlo conmigo. Sí, es como su familia. Sí, uno se cuida de ese cipote. La cuestión es que en aquel momento la pandilla no era tan delictiva, sino que era como un problema de barrio y el baile. De joder. El breakdance y los enemigos del barrio, pues. Entonces no era tan... No era tanto de robar y de delincuencia. Sí, entonces cuando ya miré yo que ya se iba poniendo feo lo de las pandillas, que era como robar y ya lo tomaban en serio, entonces como, ok, no, esto no es lo mío. Bueno, tuviste la madurez de dejarte. Es más, pasaron por varias cosas bien feas en cuestiones de que nos andaban persiguiendo por un dinero que se perdió. Uno de los colegas con los que yo vivía se había robado un dinero. Uno de los colegas. Sí, se había robado un dinero, entonces como vivimos todos en el mismo lugar, a todos les caía. Todos nos cayó. Hijo de pucha. Entonces era bien difícil. Entonces, de eso costó salir. Tuve que irme para otro lado, pues esconderme un tiempo, porque nos andaban siguiendo. Pues. O sea, no sé si era a mí. Sí, pero igual estabas enrolado ahí, con ellos. Pero no me conocían a mí. Entonces nunca voy a saber si realmente me andaban buscando a mí. Lo que sí pude hacer fue contar el dinero. ¿Y era buen billete? Sí, como 1 millón de lempiras. Con razón andaban siguiendo. Con razón, me andaban siguiendo. Sí, fue una locura. Y de hecho los compañeros compraron un apartamento en efectivo. Y cuando pasó todo el problema ese, nos fuimos a vivir al apartamento. Yo me fui a vivir con ellos también. Seguía todavía con ellos. Y de ahí se me prende la chispa otra vez de decir, o sea, no voy a estar con estos todo el tiempo. Ya tenía como 18, creo que iba a cumplir 18. Y decidí otra vez volver a estudiar. En ese momento para mí de volver a estudiar fue que me separó de esa situación bien... como bien encerrada, que no se miraba futuro, no se le miraba, no se podía salir de ahí, pues. Sí, estaba hundido, Sí, entonces lo que hice fue que me perdí, me fui de todo el mundo, me perdí de mi familia, nadie sabía nada de mí, me fui 6 meses, busqué un trabajo, estuve trabajando en una bodega y ahí estuve. Pero antes de eso me metí a trabajar en pintura. Entonces yo hacía rótulos y pinturas de Coca-Cola y todas esas cuestiones y íbamos por todo Honduras. Eso fue un trabajo que me gustó bastante porque aparte de ser artístico iba conociendo. Entonces ese trabajo a mí me estaba sacando de la situación que ya estaba. Eso fue lo que me sirvió para irme a buscar un cuarto para vivir yo solo y meterme al colegio posteriormente. Pero qué interesante de que decís que no fuiste el mejor estudiante. No. Que no fue el mejor y todo, pero aún así siempre anduvo buscando estudiar. Decidió volverse. Decidiste, no fue como que no me importa estudiar y ya, ahí lo dejaste todo tirado, sino que siempre anduviste como regresando al estudio. Sí, siempre tuviste esa espinita de superación, ¿verdad? Sí, no, es que realmente a mí sí me gustaba, la clase que más me gustaba incluso en el colegio era química, pero no me servía de nada, pues. Cuando estuve en el central, por ejemplo, para que miren el nivel de atención que tenía en el colegio, en educación física, un vecino me prestaba sus tenis para poder yo hacer clases de educación física. Al final se enojó, me quitó los tenis y yo me aplacé en la clase. Entonces, son situaciones que ya no estaban en mi control, porque yo no podía. ¿Qué hacía? Entonces, por eso y muchas razones me terminé saliendo del central, que fue lo que me llevó a vivir en la calle un tiempo. Ya cuando decidí yo agarrar otra ruta, fue cuando empecé a trabajar en la bodega que les mencioné. Y ahí me metí al colegio y terminé siendo el mejor de la clase. ¿Volviste al central? No, me metí en uno que se llama San José del Pedregal. Y era tan bueno que mis propios compañeros me pagaban para que les enseñara la clase. Wow, eras tutor también. Sí. Entonces terminé enseñando de las materias que yo hoy mismo iba aprendiendo, porque es que me mentalicé de que yo tenía que terminar sí o como diera lugar. Entonces terminé siendo el mejor. Eso fue lo mejor que me gustó, porque al fin sentí yo que me iba a graduar por mi propio esfuerzo. O sea, exacto. Ese valor agregado, creo que nadie lo puede sentir como yo lo sentí.
después de haber vivido en la calle, de haber dormido después en de buses. tanto esfuerzo. Sí. Sí, pucha. Entonces ahí pasó un tiempo, estuve bien. Después me metí pues me pasé del bodeguero. Primero fue de pintor de rótulos, después de bodeguero. Cuando ya me graduó me meto en administración de una rotulera que hacía rótulos. Entonces hacía rótulos y hacía la contabilidad. De un Pucha. solo. Pucha. Y los fines de semana era guardia de seguridad. Wow. Entonces me iba de maravilla, o sea, no me sentía en un buen momento que ya controlaba mi vida. Ajá. ¿Y en ese momento no tenías contacto con tu familia, o sí? Empezaba a llevarme con mi familia porque me andaban buscando. Pero yo no sabía que me andaban buscando hasta después que me encontraron me dijeron, digo, ¿qué te pasa? Te andaban buscando desde hace tiempo. No sabía que ¿Qué les importa? Sí, o sea, Ajá, sí, es feo, suena feo decirlo, Sí, pero era lo que sentía vos. Pues. Sí, o sea, yo realmente estuve sin mi familia, solo con mis abuelos, todos los 16, Toda tu vida. 17 Sí, años. nunca te hicieron. Y caso. yo no pensé que me iban a preocupar por mí, entonces empecé como a abrir las puertas en ese sentido y acercarme un poco más. Entonces me fui a vivir con mi mamá un tiempo y no, tampoco podía con ya era diferente, que cuando uno va creciendo con esa rebeldía, ¿va? De Con joven. mañas. Sí. Entonces no pude vivir con ella tampoco, porque es que ella era una persona bien complicada. De hecho, ella desde que nos dejaron solo tuvo una pareja más y después no se volvió a casar porque ella era bien delicada. Era bien Súper complicada. delicada, sí. Okay. Pero era bien emprendedora, bien trabajadora, eso sí no lo puedo negar. ¿Ella trabajaba en sostelería también o no? No, ya se había hecho comerciante individual ya ok. anteriormente. Entonces por eso es que viajaba a Nicaragua, a El Salvador, ¿Ella? a España para hacer negocios de venta de mercaderías. Ya. Ok, entonces, ¿y cuando, bueno, en ese entonces tenías, cuando ya te iba, que era guardia de seguridad, ¿cuántos años tenías ahí? Ya estaba grande. Ahí tenía como 19 años. 18. Ay, todavía estabas pequeño. Sí, 18, 19. Y me gustó porque como lo hacía los diseños, ya no los hacían en la pared, sino que lo hacían en la computadora. Ya los hacías digital. Ajá. Ajá. Sí, Sí. entonces me gustó lo de la computadora y aprendí a hacer diseño y entonces me pasó algo ahí bien gracioso también y fuera de la ley. Ajá. Llegó alguien y me dice, mira, necesito un favor, necesito que me hagas esta revisión de vehículo, ¿me puedes ayudar? Señor, voy a probar. Me quedó idéntica. Idéntica. Y decía yo, entonces esa persona le recomendó a otra, y entonces volvió a esa persona y entonces estaba yo haciendo cosas que no me gustaban. Hacía revisiones de vehículos, partidas de nacimiento, título universitario. Pucha, Para que vean el nivel de picardía. Sí, entonces, tampoco me gustó, ¿va? Y decía yo, esto no es lo mío. Esto no lo Pucha, el mal te anduvo siguiendo por todos lados, Sí. ¿verdad? Es que sí, es bien extraño porque es que lo que pasa es que uno en estas situaciones de necesidad hace cosas sin querer que cuando uno ya se da cuenta ya está montado en la burra. Ya está subido, sí, exacto. Entonces esas cosas no me gustaban, entonces al final lo que hice fue que me salí del trabajo y entonces esa fue una forma para que no volviera a contactar a este tipo de personas. Incluso era tan bueno con esos diseños que 10 años después me seguían llamando. Qué bueno, qué Sí. interesante la verdad. Sí, pero entonces, ¿cuántos años tenías cuando ya llegó la oportunidad de hacer este curso, estas clases? El curso de cine ya cuando tenía como 25 años, como 26 años. Ya habían pasado como 10 años. ¿Y cuándo das el primer paso ya en este tema de la producción, en este tema de ya decir voy a escribir? Sí. ¿Cómo? Contanos. Para entrar a esto del cine y de la producción audiovisual fue un poco complicado para mí, porque cuando yo estaba trabajando en esta compañía de salud, tenía que pagar yo a cualquier lugar los $700 que costaba el curso, y yo no podía pagar. ¿El curso era aquí, en Honduras? Sí, se hacía aquí en Honduras, pero yo no tenía el dinero. Y en el periódico estaba bien sencillo, ¿vale? Los que quieran estudiar se agarran estudiantes, personas que les gusta el cine.
eso lo hago esa acotación porque después lo voy a contar más adelante. Ajá. Okay. Decía, estudiantes que quieran entrar a estudiar cine, bueno, me llama la atención. Entonces, en el trabajo que yo tenía estaba la cooperativa que hacía préstamos. Préstamos le llamaban ellos de consolidación de deuda. Ajá. O sea, yo tenía que llevar un estado de cuentas que tenía una deuda en cierta compañía y ellos me la pagaban y yo la pagaba en la cooperativa. Sencillo. Okay. El problema era que para yo poder hacer ese estado de cuentas tenía que pedirlo a casa a Guatemala y me la tenían que mandar la original firmada. Y ellos no me la iban a mandar nunca. Nunca, porque yo no estaba matriculado todavía. O sea, no tenía ni una deuda con ellos. A ellos solo les interesaba que yo pagara, les demostrara que había pagado en el banco y ellos ya me accedían al curso. Pero hacer el trámite y un cipote de 25 que no tiene nada de conocimiento de producción audiovisual, no lo iban a hacer, creo yo. Bueno. Entonces me ocurrió algo. Lo primero, me había conseguido una moto igual en la cooperativa y la quise vender por el precio del que valía el curso. Entonces fui una semana antes del cierre del billete, pero el dinero de la moto me lo daban 2 semanas después. Lo de la moto, negativo. Ajá. Entonces me ocurre hacer un estado de cuentas de la experiencia que ya tenía de hacer papeles falsos. Entonces me inventé el estado de cuentas. Decía, esta compañía dice que Kevin tiene esta deuda, fírmese y hágase. Pucha. Y le hago la firma y lo hago membretado y lo hago en un sobre, todo lo bueno, y lo llevo a la cooperativa. Y lo llevo a la cooperativa y me han aceptado el estado de cuentas. Ajá, y me han emitido el cheque. Ajá. Me han emitido el cheque a nombre de la compañía guatemalteca. Entonces yo feliz y contento. Obviamente no haya sido correcto lo que haya hecho, pero yo decía, pero si esto que estoy haciendo es para endeudarme a mí mismo, o sea, no estoy afectando a un tercero. Lo pensaba de esa manera. Pues. Ajá. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 12 años, 11 años. Ya no hay peligro legal con esto. Ya no lo van a traer. Pero espérenme, el chiste es este. Voy al banco y el banco me dicen que no aceptan cheques a nombres míos, sino que tienen que ser a nombre de la empresa. Ay, Dios. Perdón, me lo hicieron a nombre de Guatemala, que yo no lo podía depositar porque tenía que estar a mi nombre. Sí. Entonces voy yo y voy a traer a la cooperativa y le pregunto, no, pero es que los tienen que mandar una nota donde le autoricen a usted que usted puede cobrar el cheque. Hijo, pucha, sí, allá en Guatemala. Sí, pero yo no podía mandar una nota diciéndoles que me están dando un cheque para ellos con mi nombre, sí, o sea, y se ve raro, pues. Entonces lo que hice fue que hice otra nota donde la empresa guatemalteca me autorizaba a mí de forma legal poder hacer el cheque a mi nombre para poderlo cambiar. Y así fue, lo hice. Y fui a la cooperativa y me dieron el nuevo cheque. Entonces, ya con eso fui y pagué la matrícula de la producción audiovisual. Y te quedaste con la moto. Y me quedé con la moto. Pero fue bien difícil porque al haber hecho eso, me endeudé mucho más de lo que podía. Y eso creo que fue un error que pude haber cometido. Era un juego económico que estaba haciendo. O sea, estaba pagando la moto, estaba pagando la deuda y las clases de ese taller eran de 4 a 9, algo así. Y yo salía a las 6 de la tarde. Entonces tenía que negociar con la empresa que yo trabajaba de cómo iba a hacer yo para poder salir a las 4. Entonces ellos me propusieron hacerlo deducido del salario. O sea, me iban a deducir esas 2 horas. Ajá. Me iban a hacer las 2 horas. Pero eso era peor porque salía con menos dinero. Sí. Sí. Entonces, pijudo, entonces lo acepté, me metí y el primer día que fui al taller no sabía nada, no sabía qué hacer, estaba nervioso, ahí como estoy ahorita. Y lo chistoso era que cuando nos presentan a todos el primer día y estaban como 7 personas más que mí, y decía el primero, yo me llamo tal y tal persona, trabajo en director de cámaras de Televicentro. Fue pucha. Todos tenían experiencia. Sí, entonces dice, yo me gradué en la Unitec de producción audiovisual y tengo una productora que se llama esto y eso. Pucha. Y después el siguiente, yo trabajo en un canal de televisión y mi experiencia es esta y hago cine también. Y yo no quería que me dijera que presentarte. Ajá, sí. Entonces al principio dije yo, bueno, yo soy contador, les digo,
Todos empezaron a reírse, ¿va? Porque estaba tan nervioso que dije que yo era contador, entonces, hey, contador, cada vez que me encuentro me llaman así, es para el contador, entonces el apodo. Y no, me esforcé y lo terminé el taller. Ujú. Y de ese taller me llevó uno de los maestros, me llevó a trabajar en la primera película de asistente de cámara, que era qué cool. Toque de Queda. Ajá. Ajá. Entonces ahí fue como mi paso inicial para poder entrar a este mundo. De hecho, ¿Con quién fue que fuiste a Denny Godoy me llevó. Denny Ujú. Godoy? Sí, Ajá. Denny Godoy me llevó y me llevó a trabajar en Toque de Queda de Vito Suazo. Ajá. Ujú. Entonces esa fue mi primera experiencia en una película. Estuve en toda la película en asistente de cámara, pero la película se grababa de noche, pero yo tenía que ir en la mañana a trabajar a la empresa de salud. Entonces tenía como un traslape de ir allá y ir allá, entonces ahí andaba como zombie los últimos días, Ajá. Sí. porque eran Te como... matado. sí, ¿Y cuánto duró el curso? El curso duró 3 meses. Ah, bastante. Se Ujú. empezó como en octubre y terminó como en diciembre. Ujú. Ujú. Y se hicieron unos cortometrajes como resultado del taller. Entonces, realmente ahí fue mi primera experiencia en producción audiovisual, Ujú. que fue como en el 2010. Sí, 2010. Ujú. Entonces, cuando cuando me llevan a la película y terminamos la película ya, entonces el de la productora me contrató para hacer de planta en la productora. Entonces renuncié de un solo año. ¿Dónde estabas Sí. trabajando antes? Valió la Ah, pena ok. el esfuerzo. Sí, valió el esfuerzo porque la situación económica mía, llegué a un punto que yo pensaba que si yo renunciaba me iba a ir mejor, porque me iban a devolver mis prestaciones laborales y yo podía pagar Ahí todas mis nomás deudas. pago. Ujú. Y yo quedaba en cero, pues, quedaba en Ujú. cero, pero yo ya no iba a tener deudas. Habían días que yo entraba a un cajero y me salía que tenía 15 lempiras. Sí, Sí, hombre. qué difícil. Varias veces de las que me fui, se me acababa la gasolina de la moto y como no tenía que comprar, la dejaba botada. Una vez la dejé botada en el bulevar de Fuerzas Armadas, enfrente del Banco Central, que no estaba el Pucha. Banco Central, Ajá. y dejé la moto botada una semana ahí. Una Pucha. semana. Porque no tenía dinero para ir a Ajá. sacarla, porque no podía comprar. Una vez estaba haciendo fila en un cajero, recuerdo, y queriendo sacar yo, y le daba y decía, este es un error, no puede ser, no puede Solo ser. el cajero. Nada, no me Sí. aceptaba la tarjeta y empecé a llorar en el cajero. Y estaba un señor atrás de mí y me dio 100 lempiras. Ay, no, Me dio tanta pena con él que no pude decirle ni gracias. Ajá. Pucha. Y bueno, ojalá si él viera esto algún día y supiera lo agradecido que estoy. ¿no? Sí, Sí, qué pucha. difícil. Y fue. otras veces me recuerdo en el cajero de BAC que está aquí, perdón. En el cajero que está aquí Órale. enfrente del materno también, Ajá. Ajá. que era el que me quedaba más cerca. Ahí también me puse a llorar una vez ahí en el cajero porque no tenía cómo sacar dinero. Sí, qué difícil, ¿no? Sí. Sí. Una situación Sí. bien difícil, Ujú. pero la cuestión era por la cuestión económica, la deuda que yo me había generado a mí mismo. Ujú. Ujú. Entonces fue un esfuerzo que yo dije, esto lo tengo que valorar mucho. Ujú. Y en ese momento yo me había metido a la U, ya llevaba unas 5 clases creo, de informática, pero no pude terminar la U. La situación precaria que tenía era demasiado complicada para que yo tuviera tiempo y dinero para Ujú. poder yo continuar con la universidad. Para poder costeártelo. Entonces todo. lo que hice yo fue que dedicarle 100% a la producción audiovisual Ujú. y es lo que hoy en día Ujú. Qué increíble, qué historia tan, me deja impactada realmente porque es una historia que te conmueve, pues, o sea, el Ujú. hecho de que hayas de verdad sufrido tanto y que te hayas superado vos mismo, pues que te hayas Sí. salido de las malas compañías, que además esas compañías pues de cierta forma también te ayudaron en su momento, pero que increíble que lo hayas superado y que te hayas metido ya, que tengas tu carrera forjada gracias a todo tu esfuerzo, pues. Sí, sí, sí. No, Sí, te- y te- que, te y que súper no, y felicito. que no decidiste seguir la línea, pues, ¿verdad? Sino que del renglón que ibas te saltabas, pues, ¿verdad? Y eso quizás es lo que hoy te tiene en esta posición, pues, ¿verdad? Luego, pues, ya comenzaste a la parte de producción. Contanos un poquito de esta parte, ya de los cortos, ¿verdad? De ya cuando comenzás a participar internacionalmente, ¿verdad? Ya, ¿qué se siente? ¿Qué sentí pues, después de haber sufrido todo eso? De haber pasado tanta situación de que Sí. llegaste al cajero y te tiraba, cada vez te tiraba transacción no válida o no sé qué rayos. Y contanos ahora un poco de esa evolución cuando vos ya diste el salto y cuando ya
pasas al grado internacional, pues, ¿verdad? Sí, cuando yo ya empiezo a trabajar fijo en la productora, en la primera productora, fue bueno por un tiempo, porque estaba el proceso de postproducción de la película. Entonces yo no sabía editar nada. Nada. Pero a veces no llegaba el editor porque era independiente. Entonces yo hacía algunas cosas en el proceso de la producción de la película. Entonces, lo que yo siempre apasioné desde niño era como hacer películas, ser el director de cámara y el director de fotografía. Entonces siempre ese era como mi objetivo, el que yo andaba buscando en esto. Pero no podía hacerlo directo porque ser director de fotografía es bien delicado, porque es un compromiso serio. Sí, es un compromiso. Sí. Es un compromiso serio. Entonces yo empecé desde cero. Me metí a jalar cables primero. De jalar cables, agarré la computadora para hacer algunos cortecitos y así iba evolucionando. Entonces me volví experto en editar. Bueno, Pero ¿y el curso de qué era entonces? producción en general. Me daban desde producción, edición, dirección de fotografía. ¿Pero aprendiste algo de edición o no? Sí. ¿Te sabías al menos lo básico? Sí, lo básico. Lo básico, pero pero no era como para decir que no iba a era editar. profundidad. Sí, Ajá. fueron 3 meses. Sí, no ibas a editar una película con el curso, Sí, obviamente. claro. Ajá, sí. Entonces, eso, entonces empecé a editar. Me salí del trabajo porque las reglas del trabajo que estaba habían cambiado y me querían pasar a contabilidad. Yo decía, sí, me salí huyendo de eso, porque voy a regresar a eso, ¿no? Entonces mejor agarré una computadora que está ahí y me fui. Ajá. Me fui. Ni siquiera les dije para dónde iba, me fui. Es que yo soy bien... Cuando me ven bien chisposo, tomo decisiones, las tomo inmediatamente. Entonces me fui para otra productora. Bueno, el mismo Denis que me llevó a entrar a este mundo de audiovisuales, me llevó a trabajar en otra productora de asistente de cámara, no en edición, sino que también siempre en asistente de cámara. Y bien, le gustó al de la productora porque era bien chispa, que se me miraba la intención de querer aprender las cosas. Entonces me contrató de planta, pero para edición. Entonces ahí empecé a editar. Y no, continué y trataba de hacer todos los días algo diferente y algo novedoso. Es más, en ese momento que yo entré, la producción audiovisual la hacían chilenos, argentinos, venían gente de otros países. Sí, no lo hacían. Entonces acá. ellos venían con idea de ver todo lavado, la imagen se miraba como lavada, que es el logaritmo, hoy se le llama logaritmo. Entonces pensé en un momento, esto ya me tiene aburrido. Metámosle otras cosas, hagámoslo más colorido. Entonces empezamos a hacer cosas coloridas. Y ahí fue donde yo me metí más entonces en la teoría del color y la psicología del color. O sea, ya solo no me quedaba en edición, sino que lo que estaba editando que sobresaliera visualmente. Entonces me metí en el rollo de hacer incluso animaciones 3D y cromas en azul. Y de todos esos trabajos, el que más me gustó fue uno de Kia, que de la luna. Hicimos un Kia que estuvo en la luna. Ese fue un trabajo novedoso porque nadie se había atrevido a hacerlo aquí, al menos aquí en Honduras, y era diferente, pues. Entonces nosotros apostábamos por lo diferente, siempre. No, qué cool. Pero entonces, contándonos de los cortometrajes, has participado en muchos festivales, ¿verdad? Y has ganado, y has sido seleccionado, bueno, fuiste seleccionado cineasta Talents en el Festival de Guadalajara, México, en el 2020, el año pasado. Sí, competí ahí, bueno, no es una competencia en sí, sino que a varias personas que se dedican al medio y mandan su currículum, entonces ellos lo seleccionan. Entonces es como una competencia, pero para el local. Entonces sí quedé seleccionado en dirección de fotografía por el proyecto de Latinoamérica con Amor, que así se llama el cortometraje, de Latinoamérica con Amor. Y no, estuvo súper bien. Se hizo el taller pero ese fue el último de los que has hecho. Sí, entonces, pero de los primeritos que hice fue, por ejemplo, Mali con Diego. Y ahí, como yo estaba editando, entonces yo hice la full edición y color. Y ese fue el que salió ganador en edición. Ese año yo gané en edición en el Heraldo, en el Festival de Cortometrajes. Cool. ¿En qué año fue? Ese fue el 2000... No me acuerdo ahora mismo. No recuerdo. Pero debió ser como 2013 o 2014, creo. Era como el segundo festival del Heraldo. Y ahí gané en edición. Yo no me lo esperaba, la verdad. Porque no era como mi objetivo, no era como ganar algo.
sino que era hacer cosas Ujú. y cosas que estuvieran bien. Entonces me le metí 100% en ese corto y al final el resultado estuvo muy bien y el jurado lo vio y le gustó y lo calificó como ganador. Entonces gané esa vez como primera vez y después ya me gustó. Después ya quería participar Y ahí ya quería participar. Y de hecho, el siguiente año participamos y volvimos a ganar. Pero esa vez ya fue compartido con otro colega que se llama Ariel. Ujú. Entonces ganamos edición compartida. Ya había ganado 2 veces seguidas por 2 cortos. Edición, Edición ganaste también. también de edición. ¿En cuál? Soy, se en llama. Soy. Ajá. Soy. Y bueno, esos cortos no participaron internacionalmente. Pues el posterior que hicimos, sí lo hicimos. Entonces, ese corto yo estuve produciendo, fui el director de foto, hice edición también, compartida, y ese ganó mejor cortometraje posteriormente en el Heraldo. ¿Cuál? Ausente. Ausente. Ajá. Entonces ese quedó ganador, ese corto. Entonces me está yendo súper bien en los cortometrajes. Sí. Y a nivel internacional, ¿cuál es el que ha participado? Ausente tuvo como 5 participaciones internacionales. Estuvo en India, estuvo en Londres, en Estados Unidos. Y después hicimos desde Latinoamérica con Amor, que fue el que más alcance ha tenido y ganó mejor guión en Londres también. Wow, Una historia, sí. Bueno, vamos a invitar al público a ver desde Latinoamérica con Amor, ¿verdad? Así es. Sí, está bien dicho. Gracias. Listo. Entonces disfrútenlo. ¿Tenés el fuego? No, vos se lo quedaste. No, yo te lo devolví cuando veníamos de vuelta. No, yo te lo di cuando veníamos de vuelta. ¿Está? No, no hay nada. ¿Y entonces? Aquí está. Qué verga de calor. Ese lenguaje
Hijo de puta, más maleducado este. Pero hoy que fuimos a comer sí estaba haciendo un calor insoportable, José. Yo no soportaba. Y es que, puta, no sé, sentía el vapor de la gente, pues. Pero valió la pena. ¿Te gustó, ah? Así como sos vos, dudo mucho que hayas estado ahí antes. Yo sabía. ¿Pero cómo? Mira, es que yo tengo una teoría. La comida es en sí misma un placer, ¿va? Una necesidad. Es como una razón de vivir, una motivación. Y en lugares accidentados, con realidades fuertes, la comida juega un papel fundamental. Imagínate la guerra. Vos podés tener al ejército más bélico, con los hombres mejor entrenados y con el mejor armamento. Pero si no tenés las razones necesarias, se van a ir debilitando poco a poco. Porque el hambre viene. Obliga a la gente a hacer lo que sea. Y no solo a la gente, a todos los seres vivos. Porque la comida es como la fuerza vital que mueve al mundo. El combustible. Es el maná para los seres vivos. Ajá. Pero ¿por qué la comida callejera es particularmente tan deliciosa? No sé. Mira, normalmente las preocupaciones de limpieza y de higiene suelen desanimar a la gente para comprar la comida en la calle. La gente piensa que la falta de refrigeración es sinónimo de desaseo. Por su parte, el vendedor normalmente suele trabajar con productos frescos precisamente por la misma razón. Pero cuando vas a un restaurante, vos das por sentado que el lugar es higiénico, ¿va? ¿Pero alguna vez has entrado a alguna de sus cocinas? No, nunca. ¿Alguna vez te has preguntado cómo procesan los alimentos? Por supuesto que no. Es por eso que esa comida no es tan memorable como una empanada grasosa de la calle. Y en este país, que se vive una realidad tan dura, una realidad violenta. Es decir, vos salís a la calle y tenés miedo. A mí me pasa todos los días cuando salgo de mi casa. Cuando yo salgo de mi casa y me paro en la acera, veo una moto y me cago, viejo. Tengo miedo. Y yo sé que eso está mal, pero no lo puedo evitar, lo tengo como en el cuerpo. Porque en este país uno no sabe quién es quién. Aquí cualquiera te puede joder. Aquí uno vive en una incertidumbre latente. Pero ¿eso qué tiene que ver con la comida callejera? Tiene todo que ver, viejo. ¿Sabes por qué? Porque uno vive en un borde. Entre salir de tu casa y no saber si vas a regresar. ¿A qué te obliga eso? A vivir al límite. Toda la gente tiene esa misma sensación. Hasta el taquero vive su vida al límite. Porque él no sabe si va a regresar a su casa al final de la noche. Hasta en la comida se refleja la violencia y el peligro. Por eso digo que mientras más peligroso el barrio, más delicioso el taco. Ahí siempre hace un verga de calor. Sí. Pero es que, bueno, cada año está peor. O sea, desde siempre he escuchado que el cambio climático va empeorando, ¿no? Y que la ciudad está más caliente cada vez. Y bueno, o sea, tiene sentido. Pues, pero, ¿dónde vamos a terminar dentro de unos años? Pero es que a nadie le importa el ambiente. Cada vez se escuchan peores noticias sobre el cambio climático y quién hace algo. ¿Vos qué has hecho, por ejemplo? Pues intento consumir menos plástico en general. Ah, bueno, eso está bien. Es tu iniciativa personal, pues estás intentando cambiar tus hábitos. Pero eso no es suficiente. La gente no está dispuesta a cambiar su estilo de vida. ¿O es que acaso alguna vez has visto a una persona que llega a un lugar y le diga, no, disculpe, no me dé pajilla? No, esa bolsa plástica no, porque se la vamos a ahorrar al mundo. A nadie le importa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que se necesita es un cambio radical en el sistema de producción y en el sistema de consumo. Porque el cambio climático está ahí, pero no va a desaparecer mientras todo el mundo no tome conciencia de que nos estamos hartando al planeta viejo. ¿Y vos pensás que va a ser tan sencillo, José? ¿Vos pensás que va a ser tan sencillo como decirle a la gente que contamina, de que se lucra de hacer verga al ambiente? ¿Vos pensás que va a ser tan sencillo como decirle, hey, permiso, fíjense que sus actividades multimillonarias están destruyendo los 700 kilómetros de coral? ¿Vos pensás que esa gente va a estar de acuerdo con eso? Oh, claro que no, o al menos no ahorita. ¿O por qué pensás que ahora hay tanto interés por cuidar el medio Porque ambiente? jamás se había llegado a estos puntos No, ambientales. claro que No, jamás se había llegado. Claro que se había llegado, lo que pasa es que el boom mediático no tenía la cobertura que tiene ahora. Pero mira, desde que tengo uso de razón, estoy escuchando que el planeta se va a la mierda y a nadie le importa.
de repente tenés razón, pues, pero... Es cierto que hay una que otra iniciativa y no está mal, pues. No es que todo esté tan mal. Y no es que yo tampoco esté tan viejo. Pero desde siempre vengo escuchando que hay que cuidar los ríos, que hay que proteger el bosque, que hay que preservar las especies animales. Pero la gente no tiene conciencia, a la gente no le importa. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que despedir a los glaciales y nosotros nos vamos a ir con ellos. Pero la gente sigue indiferente. El impacto ambiental sigue estando ahí. Sí, es cierto. Bueno, de repente la única solución es la educación. La educación siempre ha sido la solución a la mayoría de los problemas. Pues, es decir, si tenés una educación consciente que realmente tenga una incidencia en la gente, en ver cómo desarrolla su manera de no contaminar el mundo. Es decir, no tiene que venir una fundación a resolver nuestros problemas, José. Una solución bastante cómoda para la gente. Nos corresponde a todos y todas hacernos cargo de nuestras mierdas, pues. Claro. La educación es la solución para la mayoría de las cosas. Hoy me tocó ir a traer un cerote en un lugar todo hecho pija. ¿Sabes qué fue lo que vi? ¿Adivina? Una vieja pendeja quemando un cerro de basura delante de los niños. Puta, y es que esa vieja no se da cuenta que esa mierda le hace daño a sus hijos, ¿no? Que les puede dar cáncer. Solo una educación que genere conciencia es la solución para todo esto. Acabemos, que ya me quiero ir. Despáchalo. Despáchalo. No me está oyendo, mierda, despáchalo. Regresamos. ¿Le Muy gustó? bueno. ¿Le gustó? Muy bueno. Sí. Ahí vamos a pedirle a la gente que de sus comentarios, muy buenos cortos, ¿verdad? Y han sido premiados pues internacionalmente. Ahí vamos a dejar los links para que puedan verlos. Los 4 que tienes demás ahorita. que tienen. Ajá. Exacto. Bueno, de hecho, estos son los personales, ¿va? Pero yo he trabajado en más cortometrajes que han sido premiados.
Le voy a contar otra anécdota, no sé si lo puedo decir. Dale. Ok, dale. El primero es Todos Bailaban, de Yurek. Ujú. Estuve en asistencia de cámara número 2 y hice la dirección de fotografía para un pequeño segmento. Ese corto quedó seleccionado en Cannes, en el Free Corner. Ah, pucha. Y Bien. bueno, de hecho, yo era el editor hasta cierto punto. Ujú. Hasta cierto punto. Ajá. Ok. Porque en el póster final no aparezco yo. por Ajá. esa razón. Ah, Ay, no te sacaste. Entonces, ese es uno. Está Negra Soy de Laura Bermúdez, Ujú. que ha ganado 2 veces, creo, no recuerdo a dónde. Ahí solo hice color. Ujú. También he trabajado en películas como La Condesa, que va a estar ahora en cine. Ujú. Ah, ahorita en septiembre se estrena, ¿verdad? Sí. Aquí en Honduras. Sí, en el 30 de septiembre, pero ya se estrenó En los Estados y en plataforma. Canadá. Sí. Ajá. Ahí hice colorización. Ya se trabajó ya está en Estados Unidos ya. Sí, ya está. Sí. Ah, qué bien. Ya está Ok. disponible. Entonces ahí hice colorización en esa película y estuve asistencia de cámara también, pero solo en la sección de Tegucigalpa de El Sendra, de Ujú. Fanconi, de Otto Fanconi. Ujú. Ujú. Ok. Entonces estuve en esa película también. Uy, ya has participado un En montón todo, de... sí, un montón de... De hecho, ahorita en el Festival del Ícaro están participando 3 cortos en los que yo estuve involucrado. El que hicimos con mi hija se llama El Sueño de Mari. Está participando como corto experimental. También está Mortal de Enrique Medrano. Ahí hice asistencia de edición. Ujú. Y el otro es... ¿Cuál es el otro? No me acuerdo. Hay 3 cortos ahorita. Entonces, sí, eso es más que todo me he dedicado al full a la producción. O sea, ese ha sido ya mi vida, esa es mi vida y esa va a ser. Ahora mismo me volví a matricular a la U, Ajá. pero lo que quiero estudiar es física. Ah, Ah, ok, todavía ok. tenés la espinita. Ajá. Sí, pero yo había entrado en informática, pero ahora me voy a meter a astrofísica. Ajá. Ya está decidido. Qué Ay, bueno. qué cool. Excelente, Otra te locura felicito. más. Sí. Te felicito. ¿A qué países has visitado con tus cortos? ¿Has visitado con... ¿Has ido? ¿A Solo dónde has el ido? de México. ¿Al nada México? más. Sí. A Guadalajara. Sí, bueno, no fui en realidad. Es que lamentablemente se inició la pandemia en ese punto Ah, y todo se sí, cierto. pospuso. Ajá. Pero eso es lo que se hizo en línea, entonces somos como los talent que no fuimos talent, digo yo. Sí, Ajá. qué triste. Sí. Entonces, ¿estás casado? ¿Tenés hijas? Sí, ¿Tenés estoy hijos? casado, llevo 20 años casado Ajá. y tengo 3 hijos. 3 hijos, qué cool. Qué bonito, qué De hecho, una mi historia hija- grande. De hecho, mi hija es compañera mía en la universidad ahorita. Ah, ¿te metiste con ella? Sí. Ah, ok. ¿Y ya están grandes entonces? Ella tiene 17. Ah, ¿y los otros? Ella es la mayor. Ella es la mayor. Qué cool. Lo bueno, los vas a inspirar con tu historia de vida. Sí. Kevin, ¿qué mensaje le darías a nuestro público? ¿Verdad? O sea, creo que no hay mucho que decir después de la historia que acabamos nos de has escuchar. contado, Sí. pero si hay algo que vos podás decirle a la gente, pues es bienvenido. Bueno, lo que le puedo yo aconsejar en realidad es que no se queden atrás en un sueño. Si tienen un sueño, al menos deberían de hacer el intento de buscarlo, porque todo es posible en esta vida. Todo es posible. Ujú. Entonces, seguir trabajando y seguir luchando y dar todo. Y ser buena gente. Sobre todo. Sobre todo. Sobre Sí. todo. Muchas gracias, Kevin, por haber venido, por habernos compartido tu historia. Gracias a todos los que vieron o escucharon esta entrevista. Coméntenos qué les parecieron los cortometrajes. Coméntenos y denle like al video, a nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. Suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast. En tus redes, ¿cómo te encuentran? En mis redes son KevinGM83. En Facebook, En todas. en todas. GM83. KevinGM83. Ok, muchas gracias. Y si necesitan un espacio para hacer coworking, para hacer sus reuniones, para trabajar tranquilamente, pues los esperamos en Workbox. Aquí ustedes tienen seguridad, aire acondicionado y todo lo que necesitan para poder trabajar tranquilamente, más en estos tiempos que se necesita un buen espacio. Así es que ahí aparecen las redes y aparece el link por si quieren saber más de Workbox. Muchas Kevin, gracias, Kevin. Muchas gracias, un placer haberte tenido, ¿verdad? Y
haber escuchado tu historia, ¿verdad? Esperamos que esto pues inspire a muchos. Sí. Muchas gracias por invitarme, en realidad. No, Gracias. gracias a vos. Muchas Excelente. gracias, Henry. Gracias, Nikki. Gracias, Vemos. Henry. Que Gracias. estén bien.